Ya tenemos en espera a Elizabeth Pino, ella parte integrante de Mujeres de Frente, que ha acompañado a personas privadas de la libertad, a familiares de las personas privadas de la libertad justamente, y queremos escuchar directamente desde su voz cómo miran esta y cuáles son las exigencias y las respuestas que requieren del Estado ecuatoriano frente a esta nueva masacre en la cárcel de La Tacunga. Le damos la bienvenida a Elizabeth, muchísimas gracias. Le saluda Jorge Cano y Gabriela Peralta. Primero confirmar si es que nos escucha y escucharle también. Muy buenos días. Buenos días, sí, sí les escucho. Muy buenos días, Elizabeth. Sí, quisiéramos empezar preguntando, bueno, sabíamos que usted se encontraba allá en La Tacunga, quisiéramos saber cuál es el panorama, la situación actual de los privados de libertad. Bueno, nosotros estuvimos el lunes ahí desde las 3 de la tarde. Lo que pasó fue que exigíamos saber de nuestros familiares, nos golpearon, a mi compañera Jazz le lanzaron gas, no nos daban respuestas. Eh, Ahora como que están más tranquilos, pero también están con el suspenso de que qué va a pasar, ¿no? Estuvieron encerrados, no les estaban pasando la comida. Eh, Hubo personas que mandaban los mensajes que están heridos. Había un chico que estaba con una bala en el estómago y la policía le había hecho regresar, no le querían sacar. Realmente no sé qué pasó con él. No fue muy fuerte la represión también ahí. Elizabeth, a partir de investigaciones de compañeras periodistas, de las mismas denuncias de ustedes como comités de familiares de las personas privadas de la libertad, se conoce que previamente a estos hechos, en las anteriores masacres en las cárceles, la Policía Nacional ya tiene conocimiento de estas dinámicas y Ujú. de lo que posiblemente en un escenario hipotético puede ocurrir y no se implementan las acciones necesarias. ¿Qué nos podría decir justamente sobre esto, sobre la información anticipada que tiene el gobierno ecuatoriano y que no actúa, no opera Así es. de una manera oportuna, debida, para prevenir y deja, porque ya lo vemos con esta mirada, permite estas masacres? Bueno, la violencia, yo sí creo que, bueno, antes de eso sí vinieron, sí avisan, antes de cualquier masacre o de cualquier problema que va a haber, nos dan aviso. La policía no hace nada, ellos esperan a que pase las cosas para ir o que hagan los muertos para poder entrar. Pero vamos más allá de eso. De todas estas masacres, ¿a qué se debe? ¿De dónde vienen las armas? Hay filtros, hay militares, hay policías antes de entrar a las cárceles. Nosotros como visita, yo como visita puedo entrar, a mí me desnudan totalmente. Me Ujú. pasan unos detectores, me pasan las máquinas. ¿Dónde voy a entrar yo las armas? ¿Por dónde entran? Obviamente entran por los filtros principales que es la policía, los militares. Antes de que haya un aviso o que digan que va a haber alguna masacre, vamos comenzando de las herramientas que hay para que surja esas masacres. Antes también de las herramientas, ¿por qué se genera? Vamos a decir, ¿por qué se genera estas masacres, esos problemas? Porque adentro es una población, es como que fuéramos, pongamos, una ciudad chiquita ya. Ujú. Ujú. Nosotros en esta ciudad buscamos cómo sobrevivir, buscamos trabajo, buscamos educación, buscamos salud. Adentro hacen lo mismo, quieren estudiar, quieren trabajar. Y el hecho de no poder subsistir, ¿qué genera eso? La ilegalidad. Ese es el primer punto de que es una herramienta para estas masacres. Y de ahí que viene la corrupción, la ilegalidad en qué viene, en la venta de droga, en las armas. Y eso es primero una forma de subsistir ellos. Y para conseguir eso, ¿de quiénes entran? ¿Quiénes son las personas que realmente entran? Si hay policías, si hay filtros adentro. Y ahí después vienen tal vez las alarmas de que va a haber las masacres.
Entonces, antes de llegar a todo eso, hay que ver de dónde proviene todo, de cuál es la raíz, de por qué se salen lo que estamos pasando ahora con estas crisis carcelarias. Justo en esa línea, Elizabeth, sí quisiera que, bueno, también se pueda explicar un poco a la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando desde los distintos canales, cuáles son las condiciones ahí adentro, Elizabeth. Es que no hay condiciones dignas. Supuestamente los privados de libertad pierden el derecho a la libertad, pero ahí tienen derecho a educación, a una buena rehabilitación y reinserción, ¿no? Que va la educación, la alimentación, la salud, pero no la hay, el trabajo no lo hay. Allá no estudias, no hay talleres, no hay una buena salud, no hay una buena alimentación, no hay trabajo. Y es más, o sea, y si lo hay explotación laboral. Ahí hay un taller, en donde las mujeres hay un taller de costura, hacen hacer uniformes para los privados de libertad, que son vendidos a los privados de libertad. Y les pagan a las personas que confeccionan los uniformes, ¿qué les pagan mensual? 10, 15 dólares. Es una explotación laboral. Y encima, supuestamente eso hacen para para que les ayuden con el 60, que al fin ni siquiera les dan. No hay agua, no hay luz, tienes que 2 horas y media en el día poder recoger en los pomos lo que más puedas del agua. ¿Qué pasas haciendo tú adentro? ¿De qué sirve tener encerrada gente que no va a hacer nada? Que no les dejan hacer nada. Justamente tenemos información de el Centro de Investigación Caleidos, recogida por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, muestra que familiares de las personas privadas de la libertad pueden llegar a gastar entre 124 y 251 dólares al mes. Esto un cálculo justamente, 251 dólares al mes para cubrir las necesidades más básicas de alimentación, útiles de aseo, visita familiar una vez por mes, para comunicarse con familiares y garantizar su seguridad dentro de las cárceles. Entonces, estamos hablando que no es un hecho aislado al modelo penitenciario. Ustedes han dado seguimiento a los cambios que existieron y no es de hoy. Yo recuerdo las interpelaciones que le hacían al señor Serrano, por ejemplo, el señor José Serrano, hace algunos años, cuando se cambió la cárcel justamente ubicada acá en San Roque, en un barrio popular de la ciudad de Quito, se lo trasladó de una manera bastante violenta a los privados y a las privadas de la libertad a la ciudad de La Tacunga. ¿Cuáles son estas observaciones que ustedes han recogido de ya la estructura, la forma del sistema penitenciario? Hay muchas diferencias, ¿no? Cuando la cárcel estaba acá en el Inca o en San Roque, generaban empleo, porque ellos tenían sus restaurantes dentro, hacían su comida, vendían víveres, o sea, generaban un empleo legal, ¿no? Dentro, y podían subsistir ellas y sus familias. Al llegar a trasladarse, llegan a un modelo muy cerrado, que no, falta de comunicación, falta de ingresar las cosas, ni siquiera las cosas básicas que dejan entrar. Eso es lo que genera la ilegalidad, porque no, acá en Quito buscaban la forma de subsistir con sus negocios, y allá de qué manera pueden subsistir. Si una caja de fósforos vale 5 dólares, si una paracetamol vale 2 dólares, 3 dólares. Desde ese punto comienzan a buscar la manera de ilegalidad para poder subsistir. Aparte de todo, también sufre violencia los familiares, porque el hecho de que hay personas que no tienen no tienen ni siquiera visitas, y las que tienen visitas, las familias buscan los medios, acuden a cualquier medio para poder solventar los gastos de las personas privadas de libertad. No solo es eso, sufren también maltrato, la familia también paga la sentencia con ellos, también sufren tortura, también sufren violencia psicológica, física.
no estamos encerrados, pero también pagamos la pena con ellos, vivir con el suspenso todos los días de que, de qué va a pasar, Ujú. de que cómo le sacas vivo y psicológicamente cómo están nuestros familiares viendo todas esas cosas. Sí, por fuera estamos así, ¿cómo están adentro? Ujú. Elizabeth, también, bueno, sabíamos justamente después de lo que ocurre de lo que ocurrió en la Tacunga, se dan estos traslados, ¿no? De un centro a otro. Hablemos de eso. Porque también Alianza contra las Prisiones denunciaba vía Twitter que por estos traslados también se ocasionaron los disturbios y lo que ocurrió ayer en el litoral, ¿no? En la penitenciaria del litoral. Entonces, ¿tú cómo le ves a estos traslados? ¿Cómo los calificarías incluso? Yo pienso que, o sea, no debían trasladarlos. Eh, es como que el Estado quiere que se maten entre ellos porque saben que no podían llegar a la costa. Eh, qué necesidad tienen de enfrentarles a entre ellos mismos? Ya se alertó, ya se dijo, no pueden ser trasladados, corren peligro, pero no escuchan. No, realmente sí se podía evitar todas estas cosas. Y hay denuncias justamente que no se informa a los y las familiares al realizar estos traslados, y ahí habría justo una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de evitar estos traslados para promover la violencia justa y que se replique la violencia en los centros penitenciarios, pero hemos visto que ha hecho caso omiso a este tipo de recomendaciones, incluso técnicas, porque partimos de los testimonios que son apegados y cercanos a la realidad, pero también del acompañamiento técnico que nos da justamente cifras, nos da justamente datos sobre qué pasa con estos traslados. Finalmente, Elizabeth, desde los y las familiares privados de la libertad, ¿qué exigencias de respuesta concreta? Porque ya ha pasado, y yo lo decía, y cuando hablas de una crisis es que ha ocurrido y la intentas controlar. Pero hablamos de 8 masacres en las cárceles del país, hablamos justamente de esta inexistencia del Estado ecuatoriano en el control de estos centros. ¿Qué exigencias ustedes tienen desde los y las familiares ante el gobierno? Sí, nosotros incluso hicimos un pronunciamiento con Alianza contra Prisiones y ya está circulando. Puedo leerte. Sí, Claro, de acuerdo, adelante. te escuchamos. Las familias de personas privadas de libertad nos pronunciamos. Tras las masacres carcelarias combinadas en la Tacunga y la penitenciaría del Litoral 3, 4 y 5 de octubre del 2022. Somos familiares con personas privadas de libertad. Muchas razones han llevado a nuestras madres, hermanas, hijas, a nuestros esposos, padres, hermanos, a la cárcel. En la mayoría de casos las razones son de pobreza, precariedad heredada y posibilidad de salir de la violencia. Las familias también pagamos las penas, aunque no hayamos cometido ningún delito. Nos tratan como criminales, aunque seamos inocentes. Lo que hacemos es cuidar de nuestros seres queridos en prisión, como harían ustedes. No estamos cometiendo algún delito al demandar que sean mantenidos con vida. Hoy nos pronunciamos porque Ecuador ha vivido 8 masacres carcelarias en solo un año y medio. La angustia de escuchar la noticia de masacre, el terror profundo de creer asesinada a una persona que amamos, nuestros hijos, esposos, madres. No se lo deseamos a nadie. Las familias de personas privadas de libertad sabemos que en Ecuador hay pena de muerte, aunque no está en las leyes. Una sentencia, aunque sea corta, puede ser de muerte. Por eso, hoy demandamos con todo el derecho que nos asiste que se proteja a nuestros familiares y que se garantice el derecho básico a la vida. Las personas privadas de libertad son hambriadas tras cada masacre. Se interrumpe la llegada de comida y agua. Eso es una forma de tortura. No se entiende a las personas heridas, no se les atiende a las personas heridas, se las deja morir, se las abandona con disparos de bala. Es obligación del Estado preservar la vida. Los traslados se hacen en medio de caos. Cada traslado expone a la muerte a nuestros seres queridos por la violencia conectada entre prisiones. Detengan los traslados. Las familias son gaseadas, golpeadas, vejadas fuera de la prisión por reclamar noticias de sus familiares.
¿Qué haría usted si no buscar la mínima noticia de vida de un ser que ama? El Estado castiga esta desesperación con violencia. No pueden criminalizarnos por demandar que se mantenga con vida a nuestros esposos, hijos, a nuestras madres, hermanas, compañeras. No pueden dejarlos con tanta violencia. La prisión es en una realidad que puede llegarle a cualquier familia, mucho más a una familia pobre, migrante, sumida en entornos de violencia. Que este país sensibilice y entienda que las masacres carcelarias nos destruyen y nos dejan en el dolor más absoluto. Esto nos pronunciamos los familiares de los privados de libertad. Y yo sí quisiera decir algo. Yo sé que adentro tal vez se pelean por alguna clase de poder, pero yo creo que de alguna manera pedimos paz, porque no sirve de nada el poder. ¿De qué me sirve a mí tener dinero, tener poder, si no disfruto de la libertad, no disfruto de mi familia? Y me van a terminar matando. ¿Para qué tanto poder? Yo no... A veces estoy viendo que la gente dice que se merecen o que se maten entre ellos. Pero, como siempre lo digo yo, ahí no están los verdaderos dueños de la droga, no están los verdaderos ladrones que se roban millones. Hay jóvenes que han trabajado y han sido explotados. Hay madres que de la desesperación han hecho muchas cosas por sus hijos. No merecen esta clase de muerte, no merecen esta clase de vida. Y realmente como sociedad es también nuestro problema, no solo de sentarnos a juzgar y señalar, sino es nuestro problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ayudamos para que esa situación cambie y no estar solo deseando que se maten entre ellos? ¿Qué hacemos? Porque cuando ellos salgan, si llegan a salir vivos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo aportamos para que realmente haya una rehabilitación? Yo pido que paren estas masacres. Y hacemos eco a esas palabras, estimada Elizabeth. De manera responsable, desde los medios de comunicación se debe no solo informar, sino pedir justamente que se respete la vida de las personas, se garantice, llegamos a este punto de exigir que se garantice la vida de las personas y que en la sociedad ecuatoriana justamente no se instale este discurso que hay vidas que importan y otras vidas que no importan en el país. Debemos de entender esto. Agradecemos tu testimonio, Elizabeth. Sabemos que junto a tu testimonio hay también un trabajo colectivo y hay un trabajo organizado justamente para exigir los derechos de las personas que por cualquier situación en este momento es una circunstancia, no es su plan de vida, es una circunstancia, están privadas de la libertad y esos justamente se deben garantizar sus derechos. Estimada Elizabeth, te agradecemos por esta conversación aquí en WAM.